Muy buenas tardes a todos. A nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores de la Salud y la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública, les da la bienvenida a nuestra semana de Medio Ambiente y Salud. Promover y educar sobre el cambio climático y su impacto en la salud es esencial para proteger la salud pública y mejorar la calidad de vida. La educación puede aumentar la conciencia sobre los riesgos, fortalecer la resiliencia comunitaria y proteger al grupo más vulnerable, a sus familias. Además, puede impulsar acciones y políticas que mitiguen los efectos del cambio climático y promover un entorno más saludable y seguro para todos. El tema de hoy es cambio climático y salud, a cargo de la doctora Magali Hurtado Díaz, que voy a presentarles. Tu mamá también es así. Ella es la doctora Magali Hurtado Díaz. Ella es licenciada en informática del Instituto Tecnológico de Zacatepec. Es maestra en ciencias en salud ambiental por la Escuela de Salud Pública de México. Doctora en ciencias en salud ambiental por la Escuela de Salud Pública de México. Profesora investigadora en ciencias médicas de la Dirección de Salud Ambiental en el Instituto Nacional de Salud Pública. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Es coordinadora del Grupo de Investigación sobre Cambio Climático, Contaminación del Aire y Salud Humana del Instituto Nacional de Salud Pública. Colabora con la Red de Investigación Colaborativa Multipaís, Multiciudad, coordinada por un equipo de investigación de una escuela de Londres. Es docente de salud ambiental. También imparte un curso sobre cambio climático y salud pública en programas de posgrado, cursos cortos nacionales y talleres internacionales. Ha dirigido a estudiantes de maestría y doctorado. Participó en las normas nacionales de calidad del aire ambiental actualizadas en los años 2014 y 2019. El Índice Nacional de Aire y Riesgos a la Salud del año 2023. Los capítulos de salud pública de la tercera y cuarta Comunicación Nacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y los planes estatales de cambio climático de Morelos, Veracruz y Ciudad de México. Colaboró en el desarrollo de una guía de política de cambio climático para el sector salud en Centroamérica con la Comisión Económica Latinoamericana y los Ministerios de Salud, documento regional orientador para la vigilancia en salud pública ambiental en la calidad del aire. Ella es la doctora Magali Huerto Díaz. Doctora, bienvenida a AMPE, su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por esta introducción. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi pantalla. Sí, que esta es la presentación que vamos a ver hoy. Entonces, tengo entendido que ya hicieron como una muy buena introducción a lo que es salud planetaria. Sí, vieron también en la clase de ayer algo sobre dengue, ¿es así? Entonces, hoy nos vamos a centrar en el tema de cómo el cambio climático afecta a la salud humana, ¿no? Y para ello, bueno, vamos a ver algunos conceptos muy básicos, ¿no? Para dejar claro cuál es la diferencia entre variabilidad y cambio climático, porque siempre hablamos de cambio climático, algunas evidencias que hay, ¿no?
cuáles son las vías por las cuales el cambio climático afecta a nuestra salud. Y de ahí nos vamos a ir como algunas enfermedades específicas, ¿no? Vamos a ver cuestiones de enfermedades diarreico-agudas y cómo se ven afectadas por la temperatura, dengue. Si bien no es una enfermedad de la migración, sí es un fenómeno social que trae consigo muchos riesgos en salud. Vamos a ver cuestiones de salud ambiental y violencia y cómo esto se ha asociado también con los cambios en el clima, eventos vasculares, actividad física y olas de calor. Y finalmente, muy brevemente, ¿qué estamos haciendo nosotros desde los institutos nacionales de salud? ¿No? Y entonces, para ello, tengo entendido que no todos son del área de la salud, no todos tenemos como las mismas, a lo mejor, formaciones, ¿no? El rango aquí es muy amplio, pero sí que queremos, o sea, dejar como algunos conceptos muy claros, y entre ellos, pues es que en años previos se hablaba, ¿no? De riesgos ambientales clásicos. Y ahí nosotros le llamamos a John Snow, ¿no? El padre de la epidemiología, ¿sí? Y con la epidemia de cólera que se dio en Londres, en 1850, por ahí 1855, ¿no? Se empezaron a ver cómo estaban distribuidas las enfermedades, ¿no? En aquel entonces, en la ciudad había como diferentes distritos, ¿no? Se empezó a ver por qué en algunos había por qué en algunos había cólera, ¿no? Por qué en algunos no, y bueno, se llegó a la conclusión de que eran unas bombas de agua. De ahí nace lo que conocemos como la epidemiología moderna, ¿no? También hubo otro episodio por ahí por los 1800, bueno, 100 años después, 1950 y algo, que es cuando nosotros empezamos a estudiar calidad del aire, ¿no? Cuando se empezó a estudiar calidad del aire desde la epidemiología, ¿no? Ahí pues un frío muy fuerte azotó Londres, ¿no? Que hizo que la población empezara a quemar más combustibles fósiles. De hecho, es algo que estamos viendo ahora, ¿no? La quema de combustibles fósiles, ¿no? Mucho más carbón de lo habitual. ¿Y cómo hizo eso que hubiera una inversión térmica? Es decir, el calor que generalmente está abajo pasó a la parte superior. Esto dejó atrapados los contaminantes, ¿no? E hizo que por eso la gente se enfermara y hubiera como más muertes. Entonces, esos son como los riesgos relacionados con el agua y con el aire, que son como clásicos, ¿no? Y hay algunas otras categorías de riesgos modernos. Y estos pues tienen que ver con la desaparición de fuentes hídricas, ¿no? Cada vez tenemos menos agua, con la contaminación de aire también, ¿no? Que cada vez, además, vemos que las ciudades son más contaminadas, las zonas urbanas, pero también rurales, ¿no? Cómo la gente está más expuesta a estos contaminantes, cómo la deforestación también trae consigo ciertos riesgos, ¿no? La sobreexplotación que estamos haciendo, ¿no? Creo que ustedes vieron en sus primeras clases esta parte de los límites planetarios, ¿no? Cómo esta sobreexplotación nos está llevando, o los límites a los que estamos llevando el planeta, están haciendo que tengamos como mayores riesgos en salud, y también otras cosas como el uso de los químicos, fertilizantes, la extracción de metales, ¿no? Las industrias mineras, algunos, por ejemplo, métodos artificiales para el cultivo. Estas son parte, pues, de nuevas categorías o nuevos riesgos ambientales que están haciendo que tenga una sobrecarga, ¿no? A nuestro planeta, y con ello que los riesgos en salud sean mayores. Y bueno, entonces nos vamos a centrar en un riesgo moderno, que es el cambio climático. Y para entender el cambio climático, vamos a ver primero algunas diferencias, ¿no? De algunos conceptos como son tiempo y clima. ¿Cuál es la diferencia también? Porque hablamos mucho de cambio climático, ¿no? De cambio climático y variabilidad climática. Hay una cosa que está muy en boga ahora, que es el fenómeno del Niño, ¿no? ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? Y en todo esto, ¿qué evidencias hay, ¿no? Bueno, primero nos vamos a referir al tiempo y al clima, ¿no? Ambos conceptos, de hecho, se refieren a condiciones meteorológicas que tenemos, ¿no? Ambas son locales, ¿no? Locales, algunas son con efectos globales, ¿no?
son como temperatura y precipitación, ¿no? Aquí la principal diferencia que hay entre estos dos es la escala temporal, ¿no? Mientras que en el tiempo, ¿no? El estado es un estado como actual, ¿no? Cuando uno sale, por ejemplo, en las noticias a darnos el clima, realmente lo que nos están dando es el estado del tiempo, ¿no? ¿Sí? Es el estado en que está la atmósfera en un lugar y en un momento determinado, ¿no? Es decir, ¿cuál es el tiempo que hace hoy? Si hay mucho frío, si hace mucho calor, ¿no? Y el clima, en cambio, se define como un estado promedio del tiempo, ¿no? Es decir, todo este tiempo que hace, si tenemos temperaturas más o menos templadas a lo largo del año, ¿sí? Esto conforma un clima de un lugar también determinado, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros que estamos en Cuernavaca, en el Instituto Nacional de Salud Pública, Cuernavaca se conoce como la ciudad de la eterna primavera, porque el clima era o solía ser templado en todo el año, ¿no? Entonces hay climas que definen a tu ciudad, ¿no? Sí. Y de esto, pues el tiempo puede cambiar en minutos u horas. Podemos ver, por ejemplo, que ahorita está nublado, bueno, está lluvioso, ¿no? Y de repente se abre el cielo y está soleado, ¿no? Entonces puede cambiar rápidamente. Y el clima, pues toma mucho tiempo cambiar, ¿no? Los expertos dicen que para que se presenten cambios en el clima, ¿sí? ¿Me dejaron de ver? No, doctora, sí, sí estamos viendo su presentación, pero se movió un poquito. Mm, Es que yo ya no la veo yo. ¿Me permiten? No, ya se ve su escritorio de su computadora, doctora. Sí, es que yo no veo ya nada la pantalla. Vamos a dar tiempo a que la doctora ¿Permiten? ajuste Muchísimas gracias. su Creo que ya. computadora y Sí, sí, una disculpa. no Ya se la puedo preocupe. ver. Sí, la puedo. Ahora sí se está abriendo su presentación, doctora. Muchísimas gracias y una disculpa. Adelante. Sí, ¿verdad? Ya lo ven. Sí, ya, perfecto, doctora. Sí. Y entonces, básicamente, pues el tiempo está determinado diariamente. Son observaciones que va haciendo uno de minutos, horas, días, hasta semanas, ¿no? Y de hecho, también de variabilidad climática hablamos de periodos no tan largos, ¿no? Semanas, meses, ¿no? Está reportado como un pronóstico muchas veces, el pronóstico del tiempo, ¿no? Y el clima, pues ayuda a determinar, porque el tipo de clima, por ejemplo, si es un tipo de clima templado, ayuda a determinar cómo va a ser el tiempo, ¿no? Sabemos que puede ser generalmente, por ejemplo, a ciertas temperaturas. En cambio, el clima está determinado con el paso del tiempo, ¿sí? Se observa a través de los años. Echarle un poco en el sol que se va la vieja. Creo que hay un micrófono abierto, se reporta como un promedio, ¿no? El clima promedio, por ejemplo, no sé, en Cuernavaca puede ser de los 27 grados, ¿no? Y el tiempo se va componiendo ¿sí? Se compone por el clima. Y bueno, de aquí surge otros conceptos que son variabilidad y cambio climático, ¿no? ¿Qué se entiende por variabilidad climática? No es cualquier fenómeno que encontramos en una escala estacional o anual, ¿no? Esto puede ser, ujú, ¿sí? Las heladas, olas de calor, las sequías, ¿no? Las tormentas o lo que es el fenómeno del Niño Oscilación del Sur. En cambio, el cambio climático es un cambio que existe, ¿no? En las observaciones de elementos como la evaporación, la nubosidad, la humedad, los patrones de lluvia, ¿sí? La cantidad de lluvia que hay, las cantidades de horas de sol que hay en un día, es decir, las variaciones en el estado del clima con el paso del tiempo. Entonces, esta es la diferencia, que variabilidad climática decíamos que
que el tiempo se daba en espacios como de corto tiempo, ¿no? Y el clima a largo, eran estas escalas temporales, ¿no? Entonces, la variabilidad climática tiene que ver con el corto tiempo y el cambio climático con el periodo de tiempos más largos, ¿no? Lo que vemos aquí entonces, en el lado de la izquierda, ¿no? ¿Sí? Es variabilidad climática. Lo que vemos son temperaturas, ¿no? Observadas, ya sean observadas o modeladas en la gráfica de la izquierda, ¿no? Es un mapa de distribución de temperaturas correspondientes a la época del año. Uno ve aquí primavera, verano, otoño, invierno, ¿no? Y mientras que en el cambio climático, esto lo que representa, ¿no? Es un proceso que se da a través, ¿no? De varios años, ¿no? ¿Sí? Lo que vemos aquí son temperaturas de 1880 hasta el 2020 y cómo estas se van comportando, ¿no? Vemos que hay una escala estacional, que es la que vemos en los mapas de la izquierda, es decir, como si se incrementara y decrementara la temperatura, ¿no? Esto se podría deber aquí hay veranos, inviernos, ¿no? Temporadas con temperaturas altas y temperaturas bajas, ¿no? Pero además tiene una cierta tendencia. Esta cierta tendencia es esta pendiente que vemos aquí, que se ve como la temperatura se está incrementando al pasar del tiempo, ¿no? A lo largo de los años. Y entonces, pues una de las un fenómeno atribuido a la variabilidad climática es el fenómeno del Niño, ¿no? El Niño se describe o se utiliza para describir, pues es dos fenómenos, ¿no? ¿Sí? O el rango completo son dos fenómenos que hay observado, que es la niña y el niño, ¿no? Es decir, es el índice de oscilación del sur. En la parte en la fase más bien de la niña, se caracteriza por tener una temperatura en el Océano Pacífico ecuatorial que es inusualmente fría. Estos menos 0,5 grados centígrados se refieren a una anomalía. ¿Qué es la anomalía? Es la diferencia que hay entre un periodo basal y un tiempo observado, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que ahorita existe el fenómeno del Niño, que el año pasado hubo una niña, ¿no? Muy extensa e importante. Es decir, cuando hay una niña, las temperaturas del Océano Pacífico son más frías, mientras que el fenómeno del Niño se caracteriza por una Yo temperatura pensé que iba a empatar 0-0. inusualmente cálida Yo pensé que en aquí iba a el empatar Océano 0-0 Pacífico. con los chilenos. ¿Hay un micrófono abierto? ¿Sí? Entonces, estas son las dos fases de la oscilación del sur, ¿no? Lo que vemos aquí es una condición de la niña que fue en 1988. Ustedes pueden ver aquí que las temperaturas son azules, que uno generalmente utiliza este rango de temperaturas cálidas con los amarillos, naranjas o rojos y los azules para las temperaturas frías. Esta es una condición normal, es decir, esta condición normal lo que hacía es que no había vientos, ¿no? Hay un micrófono abierto, ¿sí? No había vientos que llevaran la temperatura fría hacia el lado del oeste, y esta es una condición del Niño, donde los vientos se debilitan y eso hace que estas aguas cálidas se vayan hacia la parte este, ¿no? Es decir, hacia la zona del Pacífico que corresponde a Ecuador, a Perú y a Chile, ¿no? Bueno, y por supuesto los países de Centroamérica y parte de México, ¿no? Lo que vemos aquí, entonces, es como este es un ciclo, el ciclo de Enos, pero este ciclo lo que está haciendo es que con los vientos débiles, estas aguas que aquí hay, ¿no? Más cálidas, con aguas más cálidas hay mayor evaporación, ¿no? Que se tenga mayor evaporación aquí, se corran hacia las costas de Colombia, Ecuador y Perú, ¿no? Que se tengan mayores precipitaciones de este lado del Pacífico, ¿no? Y eso es lo que provoca el fenómeno del Niño. ¿Sí? El fenómeno del Niño, entonces, se puede medir con diferentes indicadores. Uno de ellos es la oscilación del sur, ¿no? Es decir, generalmente hay una presión alta, ¿no? Una presión más alta en este punto de Darwin, una presión más baja
en esto de Tahiti, cuando esta presión cambia, esta oscilación cambia, entonces es una manera de medir el fenómeno del niño. Otra de las maneras de hacerlo, ¿sí? Otra de las maneras de hacerlo es con la temperatura superficial del mar, ¿sí? ¿Qué pasa aquí con la temperatura superficial del mar? Que está definida en diferentes regiones, ¿no? O está definida para los climatólogos en diferentes regiones, como está niño 1.2, niño 3, niño 3.4, niño 4, ¿no? Y se tienen diferentes temperaturas aquí superficiales del mar. Dependiendo de la región que nos encontremos de América, tú puedes tener algunas influencias de estas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, este niño 3.4, sabemos que la parte de México donde estamos nosotros, ¿no? Tiene una influencia en esta parte de México. Entonces, este es otro indicador. Y el otro, pues es un índice multivariado donde tienes presión atmosférica, tienes temperatura, tienes vientos, tienes humedad. Y con este indicador, se conoce como un índice multivariado ENOS, puedes medir también el fenómeno del niño, ¿no? Estos son los fenómenos o los últimos años donde ha habido eventos del niño y de la niña. Y aquí vemos en este 2023-2024, ¿no? Que ha habido un fenómeno del niño importante. De hecho, estamos presentándolo en este 2020-2023. A mí me gustaría irme a esta página para poder presentárselos. Espero que la podemos ver. Esto es la Organización Oceánica y Atmosférica del Gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Lo que viene siendo los servicios meteorológicos nacionales para nosotros. Y lo que hay aquí son, desde 1950 actualmente, cómo se ha comportado este fenómeno del niño, y está por trimestres. Aquí diciembre, enero, febrero, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril. Y aquí hablábamos de anomalías, ¿no? Esta es una anomalía, es decir, la diferencia que hay en el niño, aquí nos dice, creo que es la región 3.4, ¿no? El niño en esta región 3.4 que veíamos, y las diferencias que hay con un periodo de tiempo de 30 años, ¿no? Estos 30 años van cambiando cada 5 años para que no se quede un periodo fijo. Y entonces aquí tuvimos un evento del niño fuerte, ¿no? De la niña, perdón. Estos azules denotan aguas más frías, estos rojos aguas más cálidas. Por ejemplo, en el 57 comenzó por ahí es marzo, ¿no? Un fenómeno del niño. Y si nos vamos así, ¿no? Yo les voy a pasar un PDF de esta presentación. Podemos ver, por ejemplo, que en 1998, entiendo que aquí habemos gente de diferentes países y ustedes pueden recordar a lo mejor, digo, dependiendo de su edad, que en el 98 en América ocurrieron muchos eventos como deslaves, inundaciones, como fuertes lluvias en algunas regiones. Y pueden ver que la temperatura del mar, ¿no? Que en este fenómeno del niño fue más, de hecho tuvo un incremento hasta de 2.4 grados centígrados. Actualmente, o en los últimos años del 2020, por ejemplo, al 2023, inicios del 2023, hubo un largo periodo de la niña. Y en el 23, perdón, y hasta ahora hemos tenido un fenómeno del niño, ¿no? Entonces me voy a regresar aquí. Esto es lo que acabamos de ver. Y esto es cómo se está comportando actualmente el fenómeno del niño, que ya vemos que ya no está, las anomalías ya no son tan grandes, ¿no? Es decir, las aguas cálidas ya están yéndose al oeste, ¿no? Del Pacífico, ya se están quedando solo algunas aguas cálidas aquí, dependiendo de los meses, y así se ha ido comportando este fenómeno del niño, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los fenómenos del niño? Uno puede decir, pues es que hay más precipitación de lo normal o las temperaturas son más altas. No, no es así para todas las regiones. Por ejemplo, para México sabemos que en el 98, en el niño del 97-98, hubo sequías más severas, ¿no? Para esta parte del Pacífico, que es Colombia, Ecuador, Perú, hubo lluvias intensas, así como para Argentina y esta parte de Uruguay y Brasil. Hubo algunos episodios de altas temperaturas, por ejemplo,
o de escasa precipitación para la Amazonía, ¿no? Graves sequías e incremento de incendios forestales también aquí, ¿no? En esta parte de la Amazonía. Episodios de sequías también en Centroamérica, es decir, dependiendo de la región donde nos encontremos, es diferente, ¿no? El impacto que se tiene, ¿no? Esto, entonces, es cuando hablamos de variabilidad climática. Son periodos cortos de tiempo, ¿no? Donde van sucediendo diferentes fenómenos que hace que cambie la temperatura, la precipitación, ¿no? Y estos eventos del niño, digo, generalmente sabíamos que eran cada 3 a 7 años, como pudimos ver en esta página de la NOAA, ¿sí? Cada vez es más frecuente. Y aquí estamos hablando, pues, de cambio climático, ¿no? Ya hablamos de periodos largos de tiempo, ¿sí? Lo que vemos aquí, ¿sí? Es que el cambio climático, porque hay quien, digo, cada vez creo que son menos los detractores, ¿no? Pero los detractores decían, es que el cambio climático sucede desde épocas antiguas, sí, pero cada vez es más, es más, el incremento de la temperatura, ¿sí? Es más rápido, ¿no? Y vemos que no nada más se da a procesos naturales, como era, por ejemplo, las erupciones volcánicas, ¿no? Sino también ya tiene que ver las actividades antropogénicas, ¿no? Entonces, los cambios climáticos, pues sí, como bien decían cuando había detractores, o sí hay todavía detractores, ¿no? Que se han presentado desde las primeras eras de la Tierra, ¿no? Esas eras que nos se presentaron o que nos enseñaron a nosotros en la primaria, ¿no? Entonces, en algunas épocas, pues sí, el clima había sido más cálido, en otras había sido más frío, ¿no? Pasaba, ¿no? Abruptamente, por ejemplo, de unas situaciones a otras, ¿no? Había modificaciones, sí, pequeñas en la atmósfera, y había modificaciones que llegaban a cambiar la temperatura hasta unos 2 o 3 grados centígrados, ¿no? Que originaron transformaciones, pues, importantes y rápidas, ¿no? En nuestro planeta y que nos afectaron pues de manera importante, ¿no? ¿Y a qué se debe cuando hablamos de cambio climático actualmente, ¿no? Pues básicamente a lo que son los gases de efecto invernadero. Perdón. Entonces, esta es la causa del calentamiento global actualmente. Estos gases de efecto invernadero pues están presentes en la atmósfera, ¿no? Están presentes en la atmósfera de manera habitual. Si no estuvieran presentes, pues no, podríamos tener, por ejemplo, en la atmósfera unos 18 grados bajo cero, con lo cual la Tierra no sería habitable, ¿no? No como la conocemos actualmente, ¿no? Entonces, estos gases de efecto invernadero, como el ozono, el metano, los hidrofluorocarbonos, el vapor de agua, ¿no? Lo que hacen es que absorben y remiten la radiación infrarroja, ¿sí? ¿Qué es eso? Pues es esta, el sol, ¿no? Llega a la Tierra, ¿sí? En forma de rayos ultravioleta y se rebota en forma de rayos infrarrojos. Esta capa de gases que hay en la atmósfera, pues lo que hace es que algunos rayos entren, algunos reboten, otros permanezcan para que no estemos bajo estos 18 grados centígrados menos, o sea, menos 18 grados centígrados de temperatura, ¿no? Y sea una zona habitable. Pero cuando se empiezan a generar muchos gases de efecto invernadero, pues lo que hacen es que se llena de gas la atmósfera y no deja que se remitan, ¿no? Esta radiación queda atrapado y se calienta el planeta, ¿no? Y entonces, esta es la temperatura de la superficie terrestre, esta imagen que veíamos al principio, ¿sí? Con diferentes fuentes, ¿no? Ya sea de la Agencia del Servicio Meteorológico Japonesa, de la NOAA, ¿no? De este proyecto de la Universidad de Berkeley de la Tierra, el Met Office, ¿no? Que es también el Servicio Meteorológico Nacional para el Reino Unido. Lo que vemos es que sus modelos más o menos se predicen lo mismo y cómo ha ido incrementando la temperatura o decrementando, ¿no? En comparación, ¿cuál es la anomalía? En comparación con estos datos basales del 51 al 80. Aquí podemos ver
que del 80 más o menos a 1950, pues sí hubo cambios, ¿no? No hubo cambios a lo mejor como en los últimos del 40 al 50, ¿no? Importantes, pero después de este periodo basal vemos que se ha ido incrementando la temperatura pues de manera muy rápida, ¿no? A eso es lo que llamamos el calentamiento global y a lo que le atribuimos los cambios climáticos que están actualmente en nuestro planeta, ¿no? Entonces, hay muchas pruebas de ello. Esta es una estación de monitoreo que se encuentra en Veracruz, ¿no? En una localidad que se llama San Juan Evangelista. Lo que podemos ver aquí es que con datos de 1900, no sé, 55 más o menos al 2005, ¿no? Cómo se ha incrementado. Si uno nota aquí, por ejemplo, aquí hay un decremento importante, puede ser por una mala calibración, probablemente del instrumento, pero si empezamos por aquí, ¿no? Teníamos temperaturas que iban de 15, ¿no? A lo mejor de, no, pues sí, de un poquito de 15, no sé, a 20, ¿qué será? 23 grados centígrados, ¿no? En algunas temporadas, pero cómo estas variaciones, ¿no? Se han ido incrementando a través del tiempo, ¿no? Y hay algunos meses, por ejemplo, o algunos años que se presentaron, aquí las temperaturas más bajas fueron en el orden de 18 y se alcanzaron como los 26 grados centígrados, ¿no? Es decir, hay una tendencia, ¿no? Con esta pendiente la podemos observar de un incremento de la temperatura en una localidad determinada, ¿no? Y bueno, ¿cómo sabemos además? Pues ahí sí hay manera de medir la superficie terrestre, sí, generalmente se hacía con instrumentos que estaban, o con estaciones meteorológicas que había a lo largo del planeta, ahora ya se puede hacer con datos satelitales, ¿no? Y lo que vemos aquí es cuáles son los años más cálidos del planeta, ¿no? ¿Sí? Esta es la anomalía, ya ustedes ya saben ahora qué es la anomalía, ¿no? Es comparado con un periodo basal, cuál es el incremento. Los datos están actualizados hasta el 2023 y lo que podemos ver es que el 2023 ha sido el año más cálido que ha tenido el planeta, ¿no? Probablemente después del 2024 también sea el 24 el último, ¿sí? Aquí vemos que el 2023 fue el más cálido. De ahí para atrás fue el 2016, 20, 19, 17, 21, ¿no? El 14, ¿no? Es decir, todos han sido en los últimos 10 años, ¿no? Los 10 años más cálidos del planeta, ¿sí? Y esto lo podemos ver en esta gráfica, ¿no? Que es con su observatorio de la Tierra, nos presenta la NASA. Lo que vemos aquí es cómo, pues sí, tiene una variabilidad interanual la temperatura, ¿no? En los extremos, es decir, enero, febrero, noviembre, diciembre es más frío, después es más cálido, pero cómo esto además a través de los años se ha ido incrementando, ¿no? ¿Y esto cómo nos afecta? ¿Cómo afecta la salud? ¿Sí? Esto es una gráfica de Lancet Countdown, ¿sí? Muchos de ustedes a lo mejor si vienen del área de la salud deben de saber que Lancet es una revista médica muy, muy antigua y prestigiosa. The Lancet ha hecho diferentes comisiones. Una de esas comisiones fue de salud y cambio climático. Esta comisión luego se transformó en The Lancet Countdown, donde se hacía un reporte, ¿no? Un reporte a nivel global sobre cómo se estaba cambiando la salud de las poblaciones y cómo se atribuía esto al fenómeno del cambio climático, ¿no? Este Lancet Countdown ya hizo, de hecho, hizo comisiones regionales, ¿sí? Hay una en Asia, para China, de hecho ayer fue la presentación del reporte en México para Lancet Countdown Latinoamérica, ¿no? Hay una comisión en Latinoamérica, ¿no? Que está presidida por la Universidad Cayetano Heredia, una investigadora de ahí. Y en esta comisión, bueno, se ha presentado cómo se atribuyen diferentes eventos en salud al cambio climático, ¿no? Y de qué manera lo hace. Entonces, lo que vemos en este gráfico es que puede haber efectos directos e indirectos. Efectos directos, por ejemplo, como la sequía, las tormentas, las inundaciones
o las olas de calor afectan nuestra salud, ¿no? Efectos indirectos, es decir, por ejemplo, cómo estas tormentas o inundaciones afectan la calidad del agua, ¿no? Las olas de calor, la contaminación del aire. Sabemos que hay contaminantes secundarios como el ozono, ¿no? Que se ven afectados por la radiación solar. Cómo estas sequías, por ejemplo, hacen que se tenga cambios en el uso del suelo o cambios ecológicos, ¿no? Y cómo esta de alguna manera impacta la salud, ya sea a través de enfermedades mentales, la desnutrición, alergias, enfermedades cardiovasculares, ¿no? Enfermedades infecciosas como las transmitidas por vector, como las respiratorias, en las lesiones o el envenenamiento, ¿no? Y esto, ¿cómo se ve mediado, por ejemplo, ya sea, o cómo no nos pega igual a todo, ¿no? Porque no nos pega igual a todas las edades, ¿no? Y hay algunas, en algunas ocasiones que el género también tiene, se ve más o menos impactado por el cambio climático, por el estado de salud de las personas. Sabemos que esas personas con enfermedades preexistentes, pues pueden ser más propensas, ¿no? A presentar algunos desenlaces en salud, por el nivel socioeconómico. ¿Por qué? Porque todos no todos tienen, por ejemplo, a lo mejor los servicios de salud que que deberíamos todos de tener, ¿no? Para ser atendidos, el capital social, la infraestructura, estos servicios que les hablaba de salud pública. ¿O por qué? Porque también hay como algunas migraciones o movimientos, ¿no? Ya sea por situaciones de conflicto u otros que afectan la salud, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabemos que esto nos afecta a la salud? Generalmente, pues atrás de eso hay una explicación biológica, ¿no? Hay un mecanismo que sabemos por el cual, pues sí, el incremento de la temperatura, ¿no? Puede afectarnos, puede tener algún evento cardiovascular, ¿no? Y eso, ¿cómo se demuestra en algunas regiones? Pues con unos análisis que son de series temporales. Es decir, tenemos alguna serie de datos a través del tiempo que pueden ser de temperatura, ¿no? De precipitación y de enfermedad, ¿no? O causas de muerte de algún evento en específico. Estas series de tiempo pueden ser días, pueden ser dados en meses, ¿no? Pueden ser por semanas epidemiológicas, por ejemplo. Tú tienes una serie de tiempo para un lugar determinado o una ciudad determinada, ¿sí? Y lo que hacemos es correlacionar estas series de tiempo del evento o de la variable climatológica, ¿no? Con el evento en salud, ¿no? Eso lo hacemos generalmente, no lo hacemos por una persona, porque a la persona, digo, se podría medir la temperatura o podría tener un monitor, pero eso podría salir muy costoso. Entonces, generalmente hacemos usos de datos satelitales o de unos monitores, ¿no? Con lo que tomamos la temperatura de ahí, ¿sí? Correlacionamos la temperatura, por ejemplo, que está en tu ciudad, con cuántos casos de enfermedades, por ejemplo, por edad hubo, y hace un modelaje estadístico, ¿no? Le llamamos a estos estudios ecológicos porque la unidad de análisis no son los individuos, ¿no? Sino son ciudades, ¿sí? Y estas ciudades pueden ser una o pueden ser varias, como vemos aquí una ciudad, una población A o B, C, que se mide a través del tiempo, ¿no? Y entonces vemos que hay vulnerabilidades existentes ya, ¿no? O preexistentes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la desnutrición es la principal o una causa subyacente de al menos 3.5 millones de muertes anuales, ¿sí? Y más de un tercio de estas muertes es en población menor de 5 años, y así podemos seguir, ¿no? ¿Sí? Que el agua, saneamiento y la higiene deficientes contribuyen a tantos casos de diarrea, ¿no? Es decir, hay una vulnerabilidad ahí. Que hay pobreza energética asociada, por ejemplo, a cocinar o a calentar combustibles tradicionales a fuegos abiertos, ¿no? Y esto, por ejemplo, que es responsable de 1.6 millones de muertes anuales, ¿no? Vemos que hay niños en zonas urbanas, por ejemplo, ¿no? Donde se asientan, por ejemplo, los niños y sus familias en asentamientos informales sin servicios básicos en la vivienda, ¿no? ¿Sí? Y que hay pérdidas de vida también atribuidas a desastres naturales, ¿no? Y entonces de ahí podríamos ver aquí, por ejemplo, estos son
enfermedad diarreico aguda, ¿no? Este es una serie de tiempo, ¿sí? Aquí es mortalidad, son casos diarios de muerte, ¿no? Y esta es temperatura también diaria en el estado de Guerrero y Oaxaca. Para los que no son de México, el estado de Guerrero y Oaxaca están al sur de México. Son estados que están caracterizados por tener una alta o muy alta marginación, ¿no? Porque hay poblaciones con muy alto rezago social. Y lo que vemos aquí es que cuando se incrementaba la temperatura, se incrementaba la mortalidad por enfermedad diarreica, ¿no? Y entonces uno puede hacer un modelo ahí, se puede ver muy bonito, como está muy correlacionado con la temperatura, pero lo que veíamos es que hay otras causas también, o que estaba mediado, ¿se acuerdan en esta gráfica de Lancet Countdown? De que estaba mediado, por ejemplo, por los servicios o infraestructura en salud. Y aquí vemos que a partir, por ejemplo, de cerca de 1990, ¿no? Se podía seguir incrementando la temperatura, que es esta línea roja, y la mortalidad ya no, ¿no? Y entonces puede haber, por ejemplo, aquí, y eso es muy importante para los que trabajamos salud, algún programa de salud como este que hubo aquí de vida sueroral, que lo que hizo, pues fue decrementar la mortalidad. Probablemente si viéramos esto para morbilidad, pudiéramos seguir viendo que se incrementan los casos de enfermedad diarreico aguda, ¿no? Con el incremento de la temperatura, pero ya no la mortalidad, ¿no? Esto, por ejemplo, son casos de mensuales de salmonelosis y temperatura mensual promedio en ciudades australianas, ¿no? Vemos aquí, ¿sí? Que que el conteo de salmonelosis se incrementa, ¿no? Con el incremento de la temperatura en diferentes ciudades de Australia, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque sabemos que la temperatura óptima para el crecimiento de microorganismos es entre 30 y 40 grados centígrados, y que conforme se incrementa esta temperatura, puede haber un incremento de estos microorganismos, ¿sí? Que puede llevarte a una infección intestinal, ¿no? Estos fueron de los primeros estudios que se hicieron, ¿no? De hecho, a nivel global, fue uno de hospitalizaciones por enfermedades diarreicas en Perú, ¿sí? Y lo que asociaba estas hospitalizaciones al fenómeno del niño, ¿sí? Y lo que se veía es que las hospitalizaciones por edad se incrementaban un 8% por cada incremento de 1 grado centígrado en la temperatura, ¿no? Lo que vemos aquí, ¿sí? Son temperatura, admisiones por diarrea, y vemos que tienen este mismo comportamiento, que se incrementa uno y se incrementa la otra. Les decía que la mortalidad pudo haber bajado, ¿no? Pero la morbilidad probablemente no. Y esto que está aquí, perdón, esto fue el fenómeno del niño que vimos que era el 97-98, con el cual pues hubo un mayor caso de diarreas, ¿no? Como se pueden ver aquí, de hospitalizaciones por diarreas. Estos son picaduras de alacrán, ¿no? Que está muy correlacionado con el incremento de la temperatura en una región de México, que es la región de Morelos. Aquí vemos la temperatura mínima en naranja, ¿sí? La picaduras de alacrán en color azul. Vemos que con la temperatura mínima se incrementa o sea, se incrementan los casos de picaduras cuando se incrementan la temperatura, ¿no? Pero si eso lo hacemos, por ejemplo, con algún otro indicador de temperatura, como es la máxima, ¿sí? Vemos que hay un pequeño desfase. Es decir, se incrementa la temperatura máxima y tiempo después se incrementan estas picaduras de alacrán. Y esto probablemente tenga que ver porque si uno busca, o lo que uno siempre hace es buscar explicaciones o una plausibilidad que hay atrás de eso, ¿no? Biológica, es que la actividad de los alacranes, cuando hace mucho calor, no tienen mucha actividad, a cuando se tienen como temperaturas más extremas, con un incremento de las temperaturas más extremas. Sabemos que los alacranes casi siempre salen pues en la noche, ¿no? ¿Sí? Ya cuando se baja el sol, las mayores picaduras, ¿no? Y luego vemos, por ejemplo, el caso del dengue. Pues el dengue se puede explicar por muchas cosas. Puede explicarse por comportamiento social, por condiciones climáticas o por cómo hay también intervenciones, ¿no? De los servicios de salud, ¿no? ¿Y por qué? Pues básicamente
porque cuando los que estudiamos clima y salud sabemos que, o empezamos a estudiar para hacer estas explicaciones, que con el incremento de la temperatura ambiente, ¿sí? Se acorta el periodo de incubación intrínseca del mosquito vector. Con esto lo que hace es que se tengan más mosquitos vectores, ¿no? Si estos están infectados, pues es mayor la transmisión de las enfermedades que ellos hacen, ¿no? Y entonces sabemos que a mayor temperatura, por ejemplo, la frecuencia de picada es mayor, ¿no? El tiempo de incubación, vemos aquí lo que les decía, que se acortaba, ¿no? Con el incremento de la temperatura se acorta, hay más mosquitos, la frecuencia de picada es mayor, pero también que después de ciertas temperaturas, la probabilidad de supervivencia del mosquito, ¿sí? Se vaya a la baja, ¿no? Es decir, se decremente, ¿no? Y esta es una explicación porque el incremento de temperatura, ¿no? Causa. Bueno, y otro es el comportamiento social, ¿no? Como los cacharros, ¿no? Que sabemos. Esto es dengue, ¿sí? Y temperatura superficial del mar. Este es el niño 97-98. Vemos que aquí que con el incremento de la temperatura superficial del mar en esta región 3.4 del Pacífico se incrementaron los casos de dengue considerablemente. Aquí hubo otro fenómeno del niño y aquí otro, ¿sí? Y lo que vemos es que cuando hacemos modelos, sabemos que, cuando los climatólogos hacen o meteorólogos hacen modelos, ¿sí? Que esto, el incremento de la temperatura, lo que puede hacer es que se incrementen los nichos del mosquito vector del dengue, ¿no? Y con esto, por ejemplo, a través de los años se tenga un mayor incremento en el riesgo de estas enfermedades transmitidas por vector. ¿Sí? Y luego hay otra parte, ¿sí? Que es migración en salud y salud. Sabemos que un migrante, por ejemplo, es una persona que se muda de su residencia, ya sea temporal o definitivamente, ¿no? Por una variedad de razones. Justo ayer cuando explicaban en este reporte de Lance, decían, es que la migración tiene muchas aristas, ¿no? Sí, es una cosa muy compleja, ¿no? Como para poder decir específicamente como por esto se atribuyen algunas enfermedades a la migración, ¿no? ¿Sí? Hay migrantes que son migrantes ambientales, ¿no? Que son personas o grupos de personas que por razones, por ejemplo, de algún evento que tiene que ver con el ambiente, se tienen que cambiar de residencia. Esto lo acabamos de ver en Acapulco hace algunos meses, algunos pocos meses, ¿no? Que con el huracán Otis, pues mucha gente migró probablemente temporalmente, ¿no? Porque los estados vecinos recibimos gente, ¿no? De Acapulco, probablemente migró temporalmente porque no tenían ni agua ni otras infraestructuras, ¿no? O servicios básicos en la vivienda para poder estar en sus zonas de origen, ¿no? Entonces, hay un desplazamiento o migración, ¿no? Que puede ser forzada, ¿no? Es decir, si hay, por ejemplo, un evento meteorológico extremo, ¿no? Que se ven forzados a migrar, ¿sí? Esto hace, por ejemplo, que se creen nuevas vulnerabilidades. Algunas personas migrantes pueden llegar a algunas casas directamente, pero algunas tienen que ir, o sea, hay todo un proceso de migración donde se enfrentan a otras vulnerabilidades, ¿no? Como violencia, ¿no? Y pueden llegar a lugares insalubres, ¿no? Entonces crean nuevas vulnerabilidades. Pero hay otros que pueden irse directamente, que lo que hacen es reducir su vulnerabilidad, ¿no? Entonces ahí es cuando decimos que el contexto puede ser muy diferente, ¿no? Y se puede explicar como de diferentes formas, ¿no? Esto rápidamente, creo que me queda poco tiempo, ¿no? Son eventos vasculares y temperaturas. Lo que vemos aquí es en un estudio que desarrollamos aquí en el instituto, es como los eventos vasculares se pueden incrementar con el decremento o con el incremento de la temperatura, ¿sí? Que dependiendo de la ciudad puede tener esto una forma de J invertida o de U, es decir, que aquí se puede incrementar es más con el decremento de temperatura y en un lugar como Tijuana, sí, que tiene temperaturas muy extremas, se puede incrementar el riesgo tanto con el decremento de temperatura como con su incremento, ¿no? Y también lo que vemos es que
las variaciones, esto hace que las variaciones en la temperatura, ¿no? De algunas ciudades hace que uno esté más o menos adaptado, ¿no? Y que se tengan estos como mayores o menores riesgos. Por ejemplo, aquí en la parte veíamos de Tijuana, ¿no? La temperatura de mínima mortalidad puede ser 20.6 grados centígrados, mientras que para Monterrey, que es un estado que está al norte del país, con temperaturas muy cálidas, 26.3 grados centígrados, sea esta temperatura de mínima mortalidad, es decir, que la población está más adaptada al calor, ¿no? Esto es salud mental y violencia, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, cómo estas diferencias que hay entre Estados Unidos y México, con las tasas de suicidio y los cambios en temperatura. Lo que uno ve en esta gráfica es que un cero es que no hay cambios en la tasa de suicidios, y lo que observa es que para México, por ejemplo, ¿sí? El decremento o incremento de la temperatura hace que estas se decremente o decremente el porcentaje de las tasas de suicidio, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, con Estados Unidos, que vemos que el incremento de la temperatura, ¿sí? No es tan grave como es en el caso de México, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente nosotros tenemos temperaturas más extremas, ¿sí? Esto me voy a saltar porque son muertes violentas, ¿sí? Y hay alguna forma, o sea, ¿sí? Creo que cuando nosotros hablamos de mecanismos, es, bueno, ¿qué tiene que ver las muertes violentas o el suicidio, ¿no? ¿Sí? Pues lo que hacemos es buscar la explicación o plausibilidad biológica a esto, y vemos que las altas temperaturas activan tanto la parte del cerebro que es responsable de la termorregulación, ¿sí? Como esta responsable de la regulación de emociones, ¿no? Que el cuerpo humano además produce adrenalina adicional en respuesta a temperaturas muy altas, ¿no? Y las altas temperaturas además pueden causar como irritación o molestia, ¿no? En algunas personas, ¿no? ¿Sí? Lo que hace que aumente una probabilidad de agresión, ¿no? Entonces, esto es el mecanismo que está atrás de las muertes violentas. Y luego también otro, que nos faltan ya dos eventos más, ¿no? Que se ha dado como recientemente, que es la salud materno-infantil, ¿no? Y el estrés por calor. Básicamente aquí se han observado a través de diferentes estudios epidemiológicos, ¿no? Que hay una mayor susceptibilidad al incremento de la temperatura durante el embarazo, porque por cambio en el estado hormonal de la mujer embarazada, en su sistema inmunitario, por cómo se termorregula, ¿no? Y en su metabolismo, que esto puede dar efectos adversos como la muerte fetal, bajo peso al nacer y y parto prematuro, pero además como esto tiene consecuencias a largo plazo, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede tener, por ejemplo, el que tenga un niño va de bajo peso al nacer, mayores riesgos de infecciones, ¿no? Un parto prematuro de deficiencias neurológicas, ¿no? O que su estado esté alterado, su estado inmunológico, ¿no? Es decir, las consecuencias del incremento de la temperatura no solo son inmediatos, ¿no? Sino que pueden ser a través del tiempo. Este es un mecanismo que me lo voy a saltar. Y luego viene esta parte de actividad física, ¿no? Lo que sabemos es que, bueno, si las temperaturas son más óptimas para hacer actividad física, pues uno sale y hace más actividad física, pero que llega, como lo podemos ver aquí, ¿no? Es ciclismo al aire libre en Nueva York. Vemos aquí que las temperaturas, por ejemplo, los veranos hay más actividad física, pero también que después de ciertas temperaturas, como esta, por ejemplo, aquí a los 25 grados centígrados, se empieza a decrementar la actividad física. ¿Por qué? Porque las poblaciones probablemente no están tan adaptadas, ¿no? Y si bien encuentras un punto óptimo de temperatura, hay un umbral a partir del cual esto ya puede tener como algunos cambios, ¿no? En esas actividades. Esto es actividad física igual, pero ya para los países latinoamericanos, ¿sí? Y lo que vemos aquí es cómo se ha incrementado el número de horas, personas por días, ¿no? Que están expuestas, por ejemplo, a
hacer actividad física, ¿no? Del 91 al 2000 y comparado con el 2003 al 2022, ¿no? Ujú, ¿sí? Esto es en el reporte de The Lancet, ¿sí? Entonces, lo que uno ve aquí, ¿sí? Es este número de personas por día expuestas, ¿no? De manera anual y cómo este ha cambiado a través del tiempo, ¿sí? Finalmente, nos vamos a ir a lo que es una ola de calor, ¿sí? Esta ola de calor es el efecto más directo y ha sido como el que ha traído, creo que se ha visto además cambiado mucho, ¿no? O ha cambiado mucho por su registro en el tiempo. Es un fenómeno adverso donde se incrementa la temperatura, pero por un periodo no solo de un día, sino 2, 3 o 4 días. Este incremento en la temperatura o la temperatura a partir de la cual se decreta como una ola de calor es diferente porque como vimos, por ejemplo, para Nueva York, ellos a lo mejor después de los 25 grados ya es un calor extremo, mientras que otras ciudades, ¿no? Como las del norte de México o del sur, ¿no? O algunas otras ciudades de Centroamérica, puede ser el incremento más grande, ¿no? Entonces, no hay una temperatura universal, se definen localmente, pues porque el calor es relativo, ¿no? Para las poblaciones, ¿no? Hay olas de calor importante que han causado, ¿sí? El exceso de mortalidad, por ejemplo, esta del 76 provocó un 20% de exceso de mortalidad en el Reino Unido, ¿no? Vemos esta del 2003 en Europa, que no fueron 35,000, sino que hay un conteo hasta de 45,000. Exceso de muertes, ¿no? Por ese que se atribuyen a esa ola de calor. Y si uno se puede seguir así hasta estos 2,500, 2,000 muertes en Pakistán. Aquí tenemos un ejemplo de estas temperaturas que se alcanzó en la ola de calor del 2015 en Asia, ¿no? Donde había unas ciudades con 45 grados centígrados o un poco más de temperatura, ¿no? Y esto hizo, ¿sí? Que se incrementara la mortalidad asociada con el calor hasta un 146%. O en Pakistán, donde también había ciudades con 49 grados centígrados, ¿no? Sí, además debe de ser, los decía, como por algunos días, y vemos que en la ola de calor, porque uno espera como la noche para refrescarse, ¿no? El incremento de la temperatura es como siempre el mismo, ¿no? Es constante, ¿no? 49, pues lo que provocó que fueran 17, la probabilidad de morir fuera 17 veces más alta, ¿no? En ese año comparado con el mismo periodo del 2014. Y esta es el cambio en el número de días, ¿no? Y que se han expuesto las poblaciones menores de 1 año y mayores de 65 años en países latinoamericanos, ¿no? Comparados con el 86-2005. Y vemos aquí, por ejemplo, este es el periodo basal, ¿no? Este del 86 al 2005. Sin embargo, aquí hay un incremento, ¿no? O un cambio en el número de días con olas de calor importante que vemos 98, que vimos que era un fenómeno del niño importante, y vemos aquí cómo además, ¿sí? Los países han incrementado, ¿sí? El número de días con olas de calor en los últimos años, ¿no? Y que estos son mayores, por ejemplo, para países como Brasil o Venezuela. Y bueno, básicamente, ¿qué estamos haciendo nosotros o cómo contribuimos desde los Institutos Nacionales de Salud? Pues por un lado, a monitorear y a vigilar, ¿no? Los riesgos en salud, ¿no? Los impactos en salud, hacer investigaciones, ¿no? Hacer un análisis, por ejemplo, de beneficios que podría traer, ¿no? De costos-beneficios, impulsar un programa como el de control del vector cuando sabemos que va a haber más precipitaciones versus, ¿no? No hacer nada, ¿sí? A asesorar a algunos estados, por ejemplo, para facilitar la acción, ¿sí? Hemos participado en los planes de adaptación al cambio climático en algunas entidades federativas, y pues todo esto para proteger, promover y educar, ¿no? A la población. Pues muchas gracias. ¿Preguntas? Muchísimas gracias, doctora. Wow, creo que nos invaden muchas emociones entre preocupación, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Y están las preguntas, les informamos que en AMPES tenemos un número para preguntas y comentarios
más 52 55 87 92 46 58. Además, aquí los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom, si tienen alguna pregunta y comentario, pueden levantar la mano y les damos su micrófono. Dejo de También nos están dejando algunas preguntas en nuestro Facebook, doctora. Doctora, ¿no dejó por ahí, no puso por ahí su correo electrónico? Sí, lo tenía en mi diapositiva al principio, ¿sí? Sí, por favor, la puede poner, La voy a porque poner. ya nos están preguntando, entonces para que las personas puedan hacer captura de pantalla, le tomen foto, aunque después los vamos a nosotros a Que subir en sí, nuestras redes sociales. Perfecto, doctora, no se, así la puede dejar un momentito, claro. doctora. Ujú. Sí, ok, vemos que aquí hay una manita levantada y adelante, Julio, buenas noches, adelante. Gracias, muy buena noche. Felicitarlos de nuevo. El nivel de la presentación y todo el proceso es de excelencia. Felicidades. Solo quiero agregar un poquito de cosas que se han hecho acá en Guatemala. Saltra y otras unidades como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social han hecho unos estudios del por qué muchas personas están resultando con insuficiencia renal aguda y otras con insuficiencia renal crónica. La verdad ha sido sorprendente ver que la gente que baja de áreas frías a áreas de mucho calor resultan con lesiones severas y se ha encontrado que parte de ese proceso es debido a que no conocen lo que es un proceso de hidratación y protección ante el sol y ante el exceso de calor, y en lugar de beber agua con electrolitos o solo agua si fuera necesario, resultan tomando bebidas tipo cola, cualquiera de las marcas, y las lesiones por la gran cantidad de azúcar y cafeína que lleva, pues vuelve irreversible las lesiones a nivel renal. Eso es una. La otra cuestión es que cabalmente acá acabamos de tener una epidemia en determinados lugares sobre salmonelosis, que es una enfermedad que puede demostrar o que pueda ser un dengue o una chikungunya o puede ser malaria, total que tiene sintomatología muy similar. Pero todo esto se debe a la contaminación del agua y a la falta de higiene de la gente que manipula los alimentos. Y cabalmente un ingeniero de inocuidad de Chihuahua, el ingeniero Joel Flores Sánchez, que es un gran amigo, pues platicamos con él en algún momento sobre los esquemas de manejo de los alimentos en el traslado de las áreas de productividad hasta las áreas de consumo. Y uno de los esquemas importantes que olvidan en todos lados es que de 5 grados centígrados a 60 se reproduce lo que dijo la doctora, la salmonela, y no solamente salmonela, sino Shigella, E. coli y otra serie de bacterias más que producen unos problemas gastrointestinales graves que pueden producir la muerte, y ese es parte del problema del manejo. Entonces, los esquemas es empezar a enseñarle a todo el mundo qué es lo que se tiene que hacer y hacer público este tipo de procesos, hacerlos más públicos, que la gente conozca y que estemos involucrados la mayoría. Otro de los esquemas importantes es el exceso de lluvia, y cabalmente alguien de acá lo menciona dentro de sus comentarios, de que se está produciendo una gran cantidad de inundación, y lo que comentábamos también en la primer charla, el agua saca todos los desechos de cualquier lugar y también contamina los pozos que utilizan como agua para beber. Hay un plan que se está manejando acá que, para ser específicos, platicando con el presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que qué podían hacer para ayudar a la población que está en toda el área colateral de cualquier municipio o departamento para que consumieran agua potable. Acá hay un proyecto que es Ecofiltro, que es un producto especialmente hecho a base de barro, plata y otras cuestiones más,
que mejora la calidad del agua. Y realmente yo le trabajé a Vestex en algunos momentos e hicimos varios estudios con estos ecofiltros que lo que ayuda es a echarle casi que algún tipo de agua que esté limpia y filtra totalmente, y el agua que se consume es totalmente libre de cualquier tipo de bacteria y metales pesados que puedan provocar daño. Entonces, como esto es un esquema de aprendamos y expliquemos la experiencia que se puede tener, pues creo que vale la pena hacer mención para que todos podamos trabajar. De nuevo, mi agradecimiento por recibirme en este tipo de eventos y mi agradecimiento a la doctora por la excelente charla y a los miembros de su corporativo, pues de verdad, muchas gracias y a seguir adelante con esas ideas fenomenales que la comunicación a nivel mundial, esto es lo que necesita. Muchas gracias y feliz noche. Muchísimas gracias, Julio, gracias. Aquí vamos a empezar también por una pregunta, doctora, aquí y comentarios. Estamos recibiendo en Facebook muchas felicitaciones de Veracruz, de Oaxaca, de Ecuador. Y aquí hay una que dice Wendy Sandoval. En mi país, Guatemala, la agroindustria azucarera durante el tiempo de zafra o cosecha provocan incendios en las cañales para favorecer el corte de la misma, lo cual incrementa las temperaturas ambientales, lo cual también favorece al aumento de casos de dengue o paludismo. Carla Hernández dice, ¿aumentan los casos de dengue también por el aumento de la temperatura, doctora? Bueno, voy a responder. Primero quiero darle las gracias a Julio, por su intervención. Efectivamente, creo que faltó lo de daño renal aquí, ¿sí? Hay cosas muy interesantes en Centroamérica sobre daño renal, ¿no? Principalmente en trabajadores agrícolas. Me gustó bastante lo que presentaste y además la explicación a esto, ¿no? Porque veíamos, de hecho, hay un proyecto que está liderando ahorita el doctor Horacio Riojas con investigadores del CRIS en Tapachula para hacer una intervención, ¿no? También una intervención y ver cuál es el daño renal por el incremento de temperaturas y cómo casos de deshidratación, ¿no? U otros eventos asociados al incremento de temperatura pueden disminuir después de esta intervención. Bueno, esto es lo que se esperaría ver, ¿no? Gracias. Respecto a lo de contaminación del aire en estas zonas cañeras, creo que más que dengue, por ejemplo, no es tanto dengue, sino son el incremento de iras, sí, a lo mejor de crisis asmáticas en niños ya que tienen estos padecimientos, ¿no? Y sí, se debe, sí, de alguna forma sí se incrementa la temperatura, pero también la otra, los contaminantes del aire, ¿no? O el material particulado. Y la tercera pregunta, que es esta del dengue, por supuesto, y es esta gráfica que presentaba, cómo se reduce el periodo de incubación intrínseca del mosquito vector, con eso cómo hay más mosquitos vectores, ¿no? Como el Aedes aegypti, ¿no? Cómo se incrementan estas picaduras también, ¿no? Por ejemplo, el incremento de temperatura también hace que estos todos huevecillos que hay en lugares secos, ¿no? Cuando llueve, digo, la humedad más el incremento de temperatura eclosionan, ¿no? Estos huevillos. Entonces, si hay mosquitos infectados, pues es mayor la probabilidad de que se propague el dengue. Muchas gracias, doctora. Aquí en nuestra página, ahorita voy a dar lectura a las preguntas que están dejando aquí en Zoom, pero en nuestra página de Facebook dice Omar Hernández, excelente ponencia, doctora. Saludos desde la ciudad de Oaxaca. Muchísimas gracias y empezamos con algunas preguntas que han dejado aquí en nuestra sala de Zoom. Y dice Arlene, preocupa lo que sucede con el cambio climático y muchos aún se encuentran apáticos al tema, lo que conlleva a consecuencias peores. Aquí hay un micrófono abierto, vamos a cerrarle, ¿ok?
Soreli Chirinos dice, de ahí que tenemos esas consecuencias gravísimas como las inundaciones y altas temperaturas. López dice, buenas noches, saludos. Así como el alacrán, ¿también aumentan las mordeduras de serpiente, doctora? No tenemos, digo, no tenemos estudios al respecto y tampoco creo que he encontrado estudios, ¿no? Nosotros no los hemos desarrollado y tampoco lo he encontrado, sí. Y no sé, por ejemplo, las actividades que puede ser diferente, ¿no? A al del alacrán, ¿no? ¿No? Sí, sí, no, creo que no conozco estudios al respecto. Muchas gracias. Ella Sí. misma, López, dice, en las ciudades, por ejemplo, en Caracas, se han visto en zonas donde antes no se veían. Dice, si pudiera Ok. decir que también surge una violencia ambiental. Pues más bien surge violencia o lo que vimos, por ejemplo, en esta parte de muertes violentas, ¿no? Vimos un mecanismo por el cual explicaba, ¿no? Este proceso de termorregulación, ¿no? Y cómo se veían afectados ciertos procesos en nuestro organismo por el incremento de temperatura y sí, sí, que explicaba que hubiera mayor violencia. La violencia ambiental se puede considerar por el nivel de deforestación y tala y es muy alto y no se entiende. No, yo no lo relacionaría yo creo que no sé si violencia ambiental se refiere a que pueda haber como procesos de violencia, ¿no? En estos lugares donde hay como talas inmoderadas y no son legales, ¿no? Y no sé si se le llame tampoco violencia ambiental, ¿no? Digo que puede haber cierto tipo de violencia, pero no creo que esté relacionado con el cambio climático. A ver si le entiendo, no recuerdo quién puso esto en el Zoom, pero dice, o sea, que al llamar violencia ambiental es que las personas están talando árboles. Ella dice que sí puede considerarse como una violencia ambiental al, al estar violentando y talando árboles. Es que no sé si se defina De esa así. manera. Sí, ¿Ok? ujú. Aquí Edna del Valle dice, buenas noches, doctora. Les saludo desde Guatemala. Mi país es muy vulnerable a los efectos del cambio climático. Se dan muchas inundaciones, desbordamientos de ríos, deslaves, hundimientos. De acuerdo a su experiencia como médico, ¿qué porcentaje de enfermedades se dan más en el fenómeno del niño o de la niña? Creo que se tienen más, o sea, bueno, no soy médico, pero puedo responder que se tienen, o el incremento en los riesgos se debe más al fenómeno del niño, porque este incremento, lo que vimos que este incremento de las temperaturas, pues causa mayores evaporaciones, causa mayores lluvias, ¿no? Esas lluvias se pueden, dependiendo de los vientos, ir hacia un lado y hacia el otro, es decir, que haya lluvias torrenciales y duraderas en una región, mientras que en otras existan sequías. Entonces está más documentado con el fenómeno del niño. Ujú. Muchísimas gracias. Aquí hay una manita levantada. Adelante, Teofila. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Antes que nada, felicidades, doctora. Una excelente ponencia. Mi pregunta va dirigida hacia la asociación que existe entre la disponibilidad y accesibilidad a los espacios verdes y cómo ésta se relaciona con factores de riesgo cardiometabólicos. Mi pregunta específica es si em, los cambios significativos en las temperaturas o el cambio climático, ¿de qué manera, bueno, si del 2018 a la fecha ha modificado sustancialmente la disponibilidad de espacios verdes en México? ¿En dónde lo podría yo consultar? Y si existe o sabe usted de algún tipo de política pública o acciones que se estén haciendo en otros países
relacionados a aumentar esta disponibilidad de espacios verdes y relacionados a mejorar la salud cardiovascular. Yo creo que los espacios verdes sí mejoran la salud cardiovascular, ¿no? Empezando porque tienes más espacios donde hacer actividad física, ¿no? Estos espacios verdes, bueno, si tienes mayores espacios verdes, eh, uno está como muy asociado también a estos contaminantes del aire, ¿no? A una mayor exposición a los contaminantes del aire. Entonces, de alguna manera, sí mejoran la salud cardiovascular y de hecho hay estudios ya de espacios verdes o donde algunas estimaciones no ajustan por espacios verdes para explicar el riesgo de eventos cardiovasculares. Y en cuanto a si hay o no mayores espacios verdes, sí te puedo decir, te puedo dar la cita de que en el último reporte de The Lancet para Latinoamérica, de hecho hay un apartado del índice de vegetación de áreas verdes para países latinoamericanos y creo que ahí lo puedes encontrar, ¿no? Eso está les puedo pasar la liga, ¿no? De hecho, en el PDF que les voy a mandar, viene en una de las diapositivas la referencia. No sé si con eso te contesté, Teófila, pero muy buena tu pregunta. Sí, gracias. Sí. Y bueno, la otra pregunta era si sabe usted de algún tipo de iniciativa en salud pública enfocados en preservar los espacios verdes, sobre todo en estos momentos en el que el cambio climático está afectando sustancialmente su disponibilidad. Creo que no de salud pública, pero sí creo que viene desde el sector ambiente y fue no sé cómo le llaman a este programa, si hay alguien de Ciudad de México, donde hay como más, esto de sembrar árboles, ¿no? ¿Cómo se llama este programa? Pero sí hay iniciativas, pero creo que más bien vienen del área de medio ambiente y no de salud. Ok, Que gracias. hemos favorecido, sí. Muchísimas gracias. Aquí una más, doctora, para ir cerrando. Y dice Joana López de Caracas, Veracruz, y dice, me llamó la atención la incidencia del cambio climático en la salud mental. ¿Cómo establecieron esa relación? Y agregaba si se pudiera incluir una violencia hacia el ambiente. ¿De cambio climático y qué? La asociación entre cambio climático y Y salud mental, doctora. salud mental. Sí, sí. De hecho, Que les llamó mucho la atención y han hecho varias preguntas al respecto. de hecho, nosotros explicábamos y creo que es una de las cosas que más llama la atención. Y por eso dedicamos un par de diapositivas a explicar como el mecanismo, ¿no? En estas vienen, de hecho, los autores donde van explicando, digo, las puedo volver a poner, pero cómo van cambiando o cómo nos termorregulamos, ¿no? Muy bien. Sí. Cómo hay diferentes explicaciones para ello, ¿sí? Y la pongo a propósito porque también vi por ahí otra que tenía que ver con neurotransmisores, ¿no? Sí. ¿Cómo activan, por ejemplo, esta parte del cerebro que es de cómo nos termorregulamos? ¿Cómo activan esta parte del cerebro, ¿no? Que tiene que ver con la regulación de las emociones, ¿no? Cómo produce pues mayor adrenalina, ¿no? Y cómo esto facilita pues de alguna manera la agresión. Todos estos son autores o cómo se ha documentado, ¿no? ¿Sí? Y al final, digo, también hay otras explicaciones más sociológicas, ¿no? Que a lo mejor las pasamos muy rápido, ¿no? Que tiene que ver, cómo esta actividad o cómo se da entre el vínculo y el calor, ¿no? Por ejemplo, que con mayor calor, ¿no? Uno está más dispuesto a abandonar como sus hogares, ¿no? Que esto puede tener como un doble efecto en el comportamiento violento y criminal, ¿no? Sí. Pero sí hay explicaciones tanto biológicas como sociales de cómo el incremento en la temperatura tiene que ver con cuestiones de salud mental, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, doctora.
le iba a decir que si la podía dejar un Ah, poquito ahí, sí, 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 pero por supuesto. sí, porque me están llegando preguntas a eso que como les sorprendió, doctora, que el cambio climático esté afectando la salud mental. Aquí nos están reclamando que no leemos una pregunta, o que dice, ¿qué relación hay entre el calentamiento global? Y bueno, eso ya lo contestó usted. Una más, dentro del calentamiento territorial, si se está teniendo en cuenta este cambio climático. Dentro del calentamiento regional, Dentro del ordenamiento territorial, si se está teniendo en cuenta este cambio climático. yo no conozco ninguna iniciativa que lo esté haciendo, ¿no? Digo, supongo que esta parte del ordenamiento territorial, no conozco iniciativas, ¿no? Digo, pensaría que de alguna manera pudiera incluirse, pero no conozco iniciativas al respecto. Ujú. Muchísimas gracias, doctora. Siguen llegando preguntas y comentarios que están realmente sorprendidos de ver cómo el cambio climático afecta tanto a la salud de los seres humanos. Y todas van en el mismo sentido que la mayoría que pueden hacer. Aquí hay unas de tanto de promotores comunitarios como promotores y educadores para la salud que le gustaría que usted recomendara algo, cómo iniciar una estrategia en la población para despertar esta conciencia. ¿Qué es lo que usted le aconseja? ¿Por dónde iniciar? ¿Con los niños, a los adultos? ¿Por dónde y con qué temas, doctora? Sí, yo creo que desde los niños, ¿no? Y ahí sí creo que tenemos, por ejemplo, Marlene, que quien les va a dar mañana su sesión sobre contaminantes del aire, está liderando un proyecto sobre cambio climático y políticas públicas, ¿no? En diferentes ciudades de México o grandes ciudades, ¿no? Como son Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toluca. Y entre una de sus propuestas, porque está trabajando con maestras, es hacer cómo enseñar desde los niños, ¿no? Desde la primaria, que sí está incluido el tema, pero cómo incluirlo en diferentes etapas el tema de cambio climático, ¿no? Y empezar desde ahí a crear conciencia con los niños, ¿no? Entonces sí hay cosas que se empiezan a tomar desde casa, pero desde la escuela también, ¿no? Cómo se puede además esta cuestión de incluirlo en los libros de texto, ¿no? Sí. Entonces creo que desde los niños se debería de comenzar a incluir. Y de repente los niños vienen y nos enseñan a nosotros también, ¿no? Los adultos, sí. Y Ujú. aquí otra más que dice, ¿cómo despertar? Es un promotor comunitario. ¿Cómo despertar a la población de mi comunidad sobre el cambio climático? ¿Qué consejo? ¿Por dónde inicia? Al promotor de salud, Sí, es sí, promotor de salud comunitario. Debe de estar en comunitario. alguna red. Sí, Sí. yo creo que esa pregunta es como muy buena porque además en este proyecto que les mencionaba en Tapachula se está trabajando con promotores de salud comunitarios, ¿no? Este, pues en principio, pues enseñarles que existen riesgos, ¿no? En salud que se atribuyen a los cambios en el clima, ¿no? Que muchos riesgos, como los decía nuestro compañero de Guatemala, ¿no? Tiene que ver con la parte de cómo deshidratación, ¿no? Cómo nos hidratamos, este, ¿qué otros riesgos traen, por ejemplo, del incremento de las temperaturas, ¿no? No sé, o cómo puede haber consecuencias también a largo plazo, como el daño renal, ¿no? Creo que desde ahí, como empezar a sensibilizar a la población de los riesgos que pueden causar el aumento de la temperatura, pero también nuestro comportamiento, ¿no? Sí. Claro que sí. Muchísimas gracias. Le están enviando que muchísimas gracias, que el problema de su comunidad es que no lo creen.
no creen que el cambio climático esté sucediendo. Entonces, bueno, te invitamos a escuchar nuevamente esta ponencia, que la compartas, que tomes nota para que logres despertar la conciencia. Esa sería una buena manera, doctora. Sí, por supuesto, sí. Yo sí creo que, digo, desde ahí, desde los promotores en salud, ¿no? Si hay como varios aquí que trabajan con promotores de salud, pues llevar esta información a lo mejor sí hacerla como más adecuada, ¿no? Como a ellos, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué lo podría causar? A mí me encantó esta intervención, les decía, de Guatemala, porque como es muy claro decir, o cosas tan sencillas que se utilizan, ¿no? En las comunidades, ¿no? Como el uso de la toma de refrescos, ¿no? Para hidratarse, sí, sí. Muchísimas gracias, doctora. Vamos, Julio, adelante. Buenas noches, adelante. Gracias, perdón por intervenir de nuevo. Vean, una de las cosas que debemos de hacer es quienes escuchamos y trabajamos en salud, empezar a conocer esquemas que facilitan el que nosotros seamos el ejemplo y que logremos objetivos en nosotros mismos. Hay una tabla que pueden encontrar en internet, que es la tabla de NIOSH sobre los riesgos del calor y sus 4 niveles de daño, que valdría la pena que cada uno conociera y empezara a manejarla. Y bajar una AP sobre clima, en donde ya se encuentra el nivel de estrés térmico, humedad relativa, movimiento del aire, temperatura actual, una temperatura que se supone que se siente por exceso de agua en el ambiente o de humedad. Entonces ya con eso podemos nosotros trabajar y nosotros empezarnos a preparar a lo que vamos a enfrentar en las diferentes horas de trabajo o que andemos bajo el sol en determinados momentos. Y de esa manera crear algún tipo de programa en beneficio de la comunidad y en beneficio de los trabajadores o nuestros alumnos en cualquier momento. Aprendiendo a manejar esas dos, lo que es la tabla de NIOSH para el calor y lo que es la AP de clima, yo creo que lograríamos un montón. Por ejemplo, fui a dar una conferencia que me invitaron a un área acá de Puerto Barrios, que el día anterior revisé lo que iba a ver y dije, a las 11 de la mañana yo tengo que hidratarme, no solamente con agua, sino electrolitos para poder mantenerme bien y soportar el clima. Y realmente lo manejé así y todas las gentes que estaban ahí empezaron a manejarlo igual. eh, y miren, los resultados fueron extraordinarios y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, les dejo ahí el concepto de que busquen la tabla de NIOSH y bajen una AP de clima donde haya todos los esquemas que les mencioné y nos va a facilitar enormemente la buena salud y especialmente a las personas que hacen ejercicio al aire libre. Muchas gracias, feliz noche y abrazo para todos. Gracias, Julio. Aquí tenemos una manita más levantada. Eh, Adelante, y con esto cerramos. Adelante, esa manita levantada. Gracias. Buenas noches. Saludos Buenas desde noches. la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, muy importante la información que nos comparte la doctora. A lo que yo veo que también hace falta que esa información llegue en nuestras lenguas maternas, sí, o lenguas indígenas, porque muchas de las veces no es lo mismo explicarle a una persona que no habla español, porque ella lo va a entender desde una cosmovisión muy diferente. Entonces, hace falta trabajar en esa área para que haya una buena vinculación. Desde nuestras comunidades, pues sí, se ve esos cambios y pues es muy lamentable que a veces en la comunidad hagamos esas acciones y con el rápido crecimiento y la urbanización, pues se pierden todos esos resultados. De antemano, muchas gracias por compartir su experiencia. Gracias a Much- usted. Muchísimas gracias. Adelante, doctora. No, gracias por el comentario y esto es cierto, así como
en las comunidades, ¿no? Debe de bajarse la información, ¿sí? También debe de considerarse efectivamente que probablemente bajar la información tenga otras implicaciones como traducirlo a lenguas, ¿no? Otras lenguas indígenas. ¿Sí? ¿No existe nada parecido con ustedes, doctora? No, ¿Ninguna información? no que hayamos hecho al respecto, pero sí, es una muy buena sugerencia. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Vamos a hacer la entrega de manera virtual de su reconocimiento a la doctora, pero antes le recordamos que el día de mañana, como bien lo decía la doctora, tenemos la conferencia Contaminación del Aire y Salud con la doctora Marlene. Mañana, igualmente, a las 6 de la tarde, los esperamos. Como ven, una va de la mano de la otra y todas son importantes, indispensables para nosotros. Bueno, doctora, a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, ACE, otorga el presente reconocimiento a la doctora Magali Hurtado Díaz, investigadora en ciencias médicas, por su excelente participación en la conferencia Cambio Climático y Salud, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio, Nuestras Tierras, Nuestro Futuro, en la semana Medio Ambiente y Salud, del 24 al 28 de junio en su modalidad virtual, hoy, 26 de junio del 2024, y firma la tesorera de la mesa directiva, la licenciada Araceli Flores Reyes, y su servidora. Doctora, muchísimas gracias. Ha sido un gran honor y placer aprender y escucharla y esa sacudida que usted nos ha dado en este momento. Gracias, doctora. ¿Algún Gracias. mensaje? ¿Algún mensaje para cerrar, por favor? No, gracias a ustedes por la invitación. A mí me encanta, digo, ver tanta gente tan interesada, ¿no? Además, tantas preguntas, ¿no? Interesantes sobre el tema. Y eso le hace a uno pensar que, pues que está haciendo, o está generando información útil, ¿no? Gracias por la invitación. Al contrario, doctora, también gracias por compartir todo su tiempo, su conocimiento y su sabiduría en estos temas para que logremos impactar a más y despertar más conciencia juntos. Y bueno, agradecemos la cantidad, no se imagina la cantidad de mensajes que nos están llegando y que nos ha llegado para felicitarla, para hacerle preguntas, para saber de usted, para cómo le hacen, qué hacen. Y les agradecemos al Instituto Nacional de Salud Pública, a los investigadores de Medio Ambiente y Salud, por ahora sí bajar esa información y llegar a más y más personas. Y te invitamos a ti que nos estás escuchando o que nos vas a escuchar más tarde, mañana o en la noche, que compartas esta conferencia. Es importante despertar conciencia. Lo más difícil es despertar la conciencia de las personas para que logren ver lo que no quieren ver o no pueden ver, es la importancia de cuidar el medio ambiente, porque cuidarlo a él es cuidar nuestra propia salud. Y solo tal vez alguno de tus contactos les sacuda, como nos ha sacudido a muchos, esta ponencia y haga algo desde su entorno familiar hacia el exterior. Solo tal vez. Y a nombre de la Asociación Nacional de Promotores y Educadores para la Salud, buenas noches, muchísimas gracias, doctora, y todos ustedes, un abrazo fuerte a la distancia de corazón a corazón y nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Adiós. Bonita noche. Buenas noches.